Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver los ejercicios finales de la serie número uno, para los cuales son necesarios una serie de conceptos que fueron desarrollados en el teórico. Uno de ellos es la difracción de Young, en el cual un haz de luz incidente en una rendija permite obtener un patrón de difracción. Este patrón de difracción se origina cuando las ondas de esta luz, porque sabemos que la luz tiene propiedad ondulatoria, que lo vimos en la parte anterior, con una longitud y una frecuencia asociada, si las ondas que interaccionan entre sí están en fase, generarán un comportamiento constructivo. Sin embargo, las que están desfasadas generarán un comportamiento destructivo. Es decir, no se podrá observar la luz en el patrón de difracción. Si fuese una pantalla, se pasó un haz de luz, por ejemplo un láser, tenemos una rendija que tiene un espaciado, es decir, dos orificios, y esto puede ser una pantalla negra, por ejemplo. Entonces, se observará la presencia de luz para las ondas que están en fase y la ausencia para la interacción de ondas que están fuera de fase. Esto le permitió a de Broglie comprender y extrapolar el comportamiento de onda de la luz al del electrón, ya que estableció que si un electrón se comporta como una onda fija, la distancia se encuentra del núcleo generando una órbita puede ser conocida. Le permitió entender que las ondas se comportan como partículas, estas exhiben propiedades ondulatorias, y lo que da origen a la dualidad onda-partícula. Esta partícula en movimiento tendrá asociada una longitud de onda, la cual puede ser calculada como el cociente entre la constante de Planck y la masa por su velocidad. Sin embargo, este modelo explica muy bien el comportamiento para el átomo de hidrógeno, que es el átomo más pequeño y simple con un solo electrón, y no así para átomos multielectrónicos. A su vez, siempre tiene que ser aplicado para obtener resultados razonables para partículas subatómicas, como los electrones, pero no así para partículas macroscópicas. Esto se pudo corroborar, la dualidad onda-partícula, con el experimento de Thomson, la difracción de Thomson, donde dijo, bueno, si John utilizó una onda, como es la luz, un determinado patrón, como si fuese una partícula, ¿qué sucede cuando se hace irradiar partículas, en este caso electrones? ¿Qué esperaría obtener? Entonces, como ocurre lo mismo, el movimiento es ondulatorio, se producen de nuevo las construcciones, la sumatoria de las ondas que están en fase y las que no están en fase, generando un patrón de difracción de líneas. Si uno desea calcular la longitud de onda de Broglie asociada a distintas partículas en movimiento, como es lo requerido en el ejercicio número 15, uno puede, porque acabamos de hablar, asociar una longitud de onda a esa partícula en movimiento, principalmente para partículas subatómicas, es decir, muy pequeñas. Esto lo corroboramos al calcular la longitud de onda de una partícula macroscópica, como es el ejemplo A y B, donde hay una pelota de tenis y una persona. La longitud de onda asociada a su movimiento es muy pequeña, considerando el peso de esa partícula y la velocidad. Por lo tanto, no tiene un sentido razonable este resultado. Pelota que está viajando a 200 kilómetros por hora tiene una longitud de onda asociada en la escala de los 10 a la menos 25 nanómetros. En cambio, cuando es una partícula subatómica, como es en el caso el C, el D y el E, donde se habla de un átomo o de electrones, la longitud de onda asociada de esa partícula tiene mayor sentido físico, ya que el resultado es en el orden de los nanómetros, ¿sí? o menor a los nanómetros, considerando que el tamaño del átomo está también en el orden de los nanómetros, es razonable. Estos resultados ustedes los pueden calcular tranquilamente, emplazar los valores en la ecuación, siendo el ejercicio C que tal vez tiene un grado de complejidad un poco mayor, debido a que conociendo la energía cinética, ustedes deben calcular primero la velocidad asociada a esa partícula, en este caso del electrón, utilizando la ecuación de que la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, puede calcular la velocidad y luego utilizarla para calcular la longitud de onda de esa partícula en movimiento. Heisenberg estableció su principio de incertidumbre,
incertidumbre, en el cual establece que es imposible conocer con certeza el momento P, definido como la masa por la velocidad, y la posición de una partícula simultáneamente. ¿Por qué? De nuevo, por la dualidad onda-partícula, porque el movimiento de las partículas muy pequeñas es ondulatorio, es decir, es como una onda. Entonces, no podemos saber el movimiento de una onda, o sea, no podemos saber con precisión el momento y la posición de una onda. Solamente podremos conocer uno de los dos y no con precisión exacta el otro. Estas son las incertidumbres o las precisiones. Entonces, el principio de incertidumbre establece que el producto entre la incertidumbre de la posición y del momento debe ser mayor o igual al cociente entre la constante de Planck y 4pi. Esto es, no deben ahondar mucho más en estos conceptos, solamente comprender que debido al comportamiento ondulatorio del movimiento de las partículas, es imposible conocer con precisión su posición y momento en simultáneo. Este concepto lo pueden aplicar en los ejercicios 17 y 18, en el cual establecen que en el 17 hay un electrón y una bala que poseen una velocidad de 500 metros por segundo con una precisión del 0,01%. Entonces, pregunten qué límites es posible determinar la posición del electrón y de la bala a lo largo de la dirección de la velocidad. La ecuación es la que acabamos de ver, que esto en realidad es igual, pero tiene que ser mayor o igual, ¿sí? Solamente vamos a considerar el igual. El momento sabemos que es masa por la velocidad, vamos a considerar que la masa va a ser una constante y la incertidumbre de la velocidad será la que conoceremos porque es un dato, que es el 0,01%. Uno cuando resuelve, acá lo importante también es, aparte es reemplazar los valores que se dan como datos, también tengan en cuenta el cambio de unidades en el valor en la equivalencia de un joules, y con el fin de poder simplificar todas las unidades y que queden en las unidades correctas. Entonces, si tenemos el momento, porque conocemos la masa y el delta de la velocidad, y queremos conocer la posición, vamos a ver que para un electrón, que es una masa muy pequeña, la incertidumbre asociada a esta velocidad y a la masa del electrón es muy grande, porque es de 5,53 por 10 a la menos 3 metros. Fuese sumamente preciso, este valor debería estar en el rango de los nanómetros. Entonces, estamos hablando que tenemos una incertidumbre de su posición de 5 por 10 a la menos 3 metros. Esto se debe al principio de incertidumbre. Conocemos de forma muy precisa su masa y su velocidad, porque es de la misma, pero no podemos conocer con precisión su posición. El error asociado a conocer su posición es muy grande. Lo mismo ocurre con la bala. Ahora la bala, conocemos muy bien su masa, conocemos muy bien su velocidad con una gran precisión, pero su posición la conocemos con un valor muy pequeño, lo cual no tiene un sentido de conocer la posición tan precisa de un objeto macroscópico. Bien, en el ejercicio 18, donde establece que un determinado organismo se conoce su masa con precisión y a su vez posición también con un rango de 10 nanómetros, nos preguntan cuál es la máxima precisión con la que se puede conocer su momento lineal. Reemplazando directamente la fórmula podrán obtener el momento donde conocen la constante en Planck, que es 6,63 por 10 menos 34 joules por segundo, 4pi, y la precisión que sería 10 por 10 menos 9 nanómetros. Y obteniéndose este momento lineal asociado a ese organismo. Como vimos con el modelo de Broglie, las partículas, es decir, los electrones, tienen un movimiento ondulatorio. Entonces, Schrödinger sugirió que un electrón o cualquier partícula que tiene propiedades de onda puede tener asociada una ecuación matemática donde permite relacionar ese movimiento de la partícula con una energía asociada. Entonces, para el átomo de hidrógeno, que tiene un solo electrón, si uno resuelve la ecuación de Schrödinger, permite conocer
la función asociada de ese electrón, que será un orbital, y a su vez la energía que tendrá ese orbital. Como sabemos, la mecánica cuántica nos dice que no podemos saber exactamente la posición y el momento de un electrón, pero sí se puede definir una cierta región en la cual se van a encontrar los electrones. Se establece que como la función de onda de ese electrón al cuadrado nos permite conocer la densidad de probabilidad de encontrar a un electrón en un volumen en el espacio. ¿Cuál será ese volumen en el espacio? Los orbitales. Entonces, hay un cambio del entendimiento del movimiento de los electrones. Pasamos del átomo de Bohr, donde decía que los electrones se mueven en órbitas fijas alrededor del núcleo. Cada órbita tiene un nivel distinto de energía y esos electrones están constantemente girando alrededor de ellos, a un entendimiento desde el punto de vista cuántico, principalmente con de Broglie y seguido por Schrödinger, en donde dicen que el movimiento de los electrones es ondulatorio y esos movimientos tienen, según el cálculo de la energía que se puede determinar, una región en el espacio en la que será posible, o mejor dicho, habrá una mayor probabilidad de encontrar un electrón. A ciencia cierta, es decir, no podemos saber nunca con precisión exacta en el lugar donde se encuentra un electrón, pero si lo lográsemos, podremos saber dónde se ubica, pero no su momento, ya que el principio de incertidumbre de Heisenberg así nos dice. Con el desarrollo de la ecuación de Schrödinger se pudo determinar los números cuánticos. Son tres números principales de una función de onda. Y cuando se establecen estos valores, se obtiene un orbital. El número cuántico principal es el n, el cual nos dice la energía de ese orbital. El número cuántico L es del momento angular, lo que nos da la idea de la forma del orbital, cómo está distribuido ese volumen. Sabemos que cuando L es igual a 0 es para un orbital tipo S, cuando L igual a 1 es para P, 2 para los orbitales tipo D y 3 para los orbitales tipo F. A su vez, el número cuántico magnético determina la orientación de ese orbital en el espacio, cuyos valores se adoptan como más menos L, y a su vez L obtiene sus valores a partir de n, siendo su cálculo n menos 1. Por último, el número cuántico de spin nos dice los giros de un electrón, si es horario o antihorario. ¿Bien? Horario o antihorario. Conociendo los tres números cuánticos principales, es posible determinar un orbital. Como sabemos, los niveles de energía para un átomo de hidrógeno, si este fuese un diagrama de la distribución de los orbitales, para el hidrógeno solamente el nivel de energía depende de n, entonces para 2s y 2, el orbital 2s y 2p tienen igual energía, porque su energía depende solamente del número cuántico principal. Sin embargo, para los átomos polielectrónicos, los orbitales no solo dependen, su energía, la energía de cada orbital no solo depende del número cuántico principal n, sino también de ml. Podremos ver que el orbital 2s y 2p tienen distinta energía, pese a tener el mismo número cuántico principal, o sea que ambos tienen el n igual a 2. Sin embargo, vemos que el orbital 2p tiene mayor energía respecto al 2s. Entonces, ¿qué cantidad de ejercicios podemos resolver de la guía con estos conceptos? Principalmente del ejercicio número 22 al 29. Yo aquí les marqué los tres ejercicios que ya fueron resueltos por los profesores y están subidos en la plataforma de Moodle, por lo que nos centraremos en otros ejercicios dentro de este grupo. Empezando con el ejercicio número 22, en el cual dice, de acuerdo a la teoría cuántica para el átomo de hidrógeno, ¿cuáles son los valores posibles para L cuando n vale 5? Como sabemos que L se calcula como n-1, los valores que L pueda adoptar será 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Recuerden que cuando L es igual a 0 es S, cuando es 1 es P, cuando es 2 es D y cuando es 3 es F. En el ejercicio B nos preguntan cuáles son los valores posibles de ML para L igual a 3. Sabemos que ML adopta valores de menos L, 0 a más L. Entonces, si L es igual a 3, tendremos un conjunto de 7 números de ML, o 7 valores posibles de ML.
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Lo mismo para el ejercicio 24, donde establece que dados un conjunto de números cuánticos, se debe indicar si son permitidos o no, y en el caso de ser permitidos, a qué orbital pertenece. Si n es igual a 3, L es igual a 2 y ml es igual a menos 1. ¿Esto es correcto? Lo vamos a analizar. L adopta valores n menos 1. Entonces 3 menos 1 es 2. Es correcto. Y ml adopta valores de menos L, 0, L. Entonces, los valores posibles para ml, teniendo en cuenta el L asociado, serán menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Por lo tanto, el valor es correcto. El orbital es el 3D. ¿Por qué el 3D? Porque el 3 viene del número cuántico principal y que sea un tipo D se refiere a que el L asociado es igual a 2. Como vemos en el segundo ejemplo, este orbital no existe, ya que su L es mayor a n, lo cual no puede ocurrir, ya que L adopta valores de n-1. Por lo tanto, este orbital no es. Ejemplo 3, el n es igual a 4, nos fijemos principalmente en L y ML. L cumple la regla de ser n-1, sí, y ML cumple la regla de ser más menos y el 0 de L, sí, exactamente. Entonces el orbital es 4s. 4 por el número cuántico principal y s porque L es igual a 0. En el ejemplo número 4, el tipo de orbital es el 5D. ¿Por qué? Porque el 5 viene del n, el D del L, el cual cumple la regla de ser n-1, y el menos 1 del ML es correcto, ya que está dentro de los valores posibles según el L. En el siguiente ejemplo, vemos que no existe el orbital, ya que de nuevo el valor de L asociado es mayor al n, lo cual no puede ocurrir. En el último ejemplo, el orbital es el 5F, ya que se cumplen todos los requisitos. L es igual a n-1 y ML tiene los valores permitidos dentro del rango establecido por el L. 5 es el número cuántico principal, por lo tanto el 5 es del tipo orbital F, y el número cuántico principal, y el F porque el L es igual a 3. Recuerden, 0, un L igual a 0, como lo vimos, cuando L es igual a 0, el orbital es S, cuando L es igual a 1 es P, cuando L es igual a 2 es D, y cuando L es igual a 3 es F. Por último, y para terminar, en el ejercicio número 27, dice, indique si ambos conjuntos de números cuánticos para un electrón son permitidos, justificando su respuesta. Entonces, si n es igual a 2, L igual a 1, ml igual a 1 y ms, es decir, momento de spin, es un medio. Bien, veamos. El n siempre lo vamos a dejar de lado porque ese valor, la única regla que tiene es que no puede ser igual a 0. Entonces, n distinto de 0, sí. Ok, primer regla cumplida. Después, el L tiene que ser igual a n-1. L es igual a n-1, sí. n-1, 2 menos 1, 1. Entonces sí cumple la regla. El ml debe ser cumplir la regla de menos L, 0 más L. Y si el L es igual a 1, entonces los valores que podrá adoptar serán menos 1, 0 y 1. En este caso adopta el 1. Entonces cumple. Y por último, el ms puede tener valores de más menos un medio, y en este caso tiene un valor de más un medio, por lo cual lo cumple. Estos números cuánticos son permitidos por un determinado electrón. ¿Y qué tipo de orbital será? Será una orbital 2p. ¿Bien? Por último, en el inciso B, el número cuántico principal es igual a 3, el L es igual a 3. El ML es menos 3 y el MS es menos un medio. Bien, esto no hay que ir mucho más allá de la primera regla del L, ¿sí? Donde vemos que no cumple de que el L tome valores n-1. O sea que n y L son iguales, tienen valor igual a 3. Como no se cumple esta regla de exclusión, estos números cuánticos no son permitidos para un determinado electrón. Bien, con eso terminamos con estos últimos ejercicios.
se da cierre a la serie número 1. Les recuerdo que en la plataforma de Moodle tienen todos los teóricos de la asignatura, tienen ejercicios resueltos, como así también en la parte del Classroom. Por lo que les aconsejo que todos aquellos ejercicios que no han sido resueltos ni por los profesores, ni en estos videos o en el material que ha sido subido, ustedes se tomen el tiempo de resolverlos y despejar las dudas que les puedan surgir.